Glorioso nombre de Jesús, Señor. Gracias, mi Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Puede tomar, hermano, su lugar? El tema se llama la parábola de los tres ríos. Estuvo muy bonito. Están muy bonitos los temas también de la doctrina de la piedad, ¿verdad? De que habla cómo nosotros debemos de comportarnos como cristianos. Este tema le puso mi hermano que lo escribió de esta manera porque nos ayuda a comprender la condición de toda la raza humana. Una de las cosas que dice el proverbio que hay dos cosas con las que el pecado puede ser corregido, ¿verdad? Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. O sea, es necesario que a nosotros se nos siembren esas dos cosas. Que conozcamos la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros y que conozcamos la verdad de la condición en la que nosotros nos encontramos. Esas dos cosas pueden hacer que nuestra vida se corrija, ¿verdad? Que nuestros pies se encaminen por camino recto, por camino derecho. Y los científicos hace años atrás salió en las noticias, en un noticiero, dice que ellos quisieron saber qué tan limpia, qué tan pura es el agua. Y dice que fueron y sacaron pruebas del agua de los lugares más remotos donde la contaminación ambiental no existía, o no existe, o es imposible, ¿verdad? Y dicen que las trajeron y las metieron al laboratorio, las examinaron bajo el ojo del microscopio y se quedaron asombrados al mirar los resultados. Ya ve que el ojo del microscopio penetra, ¿verdad?, en lo profundo de las cosas que a simple vista nosotros no podemos ver. Y se quedaron asombrados porque dice que al examinarlas miraron ellos que estaban muy sucias, extremadamente sucias, que si alguna persona las llegaba a ver cuando se le está tomando, se vomitaría del asco. Porque dice que se miraban como hipopótamos adentro del agua, ¿verdad? Y dice Job que esas son las aguas más limpias, ¿verdad? Que lo acabamos de leer ahorita. Dice, si yo me lavara con esas aguas tan limpias, ¿verdad? De esa de la que fluye de la nieve, de las montañas, allá de la que apenas se derrite, ¿verdad? Porque de allí viene de las aguas más puras, más cristalinas, dice. Si yo quisiera limpiarme con ellas, ¿por qué dice? ¿Por qué él habló de esas aguas? Porque son las aguas más limpias, más puras. Y resulta que los científicos fueron a traer esas aguas para meterlas al laboratorio, ¿verdad? Y resulta que las pruebas mostraron la realidad. ¿Qué tan
sucia estaba esa agua. Y Pablo a los romanos le dijo que ya habían acusado a los gentiles y a los judíos, ¿verdad? Dice, hemos acusado ya a gentiles y a judíos y ninguno es justo. Y así dice la Escritura, ¿verdad? De la raza humana en general. Judíos y gentiles. No hay justo, dice, ni siquiera uno. No hay justo ni siquiera uno. Bueno, así como estos científicos se dieron la tarea a examinar qué tan pura está el agua a la que nosotros nos tomamos, Dios tomó la vida de los hombres más consagrados al servicio de Él. Los hombres que están más consagrados al servicio de Él, y lo dice la Biblia, el número 1 es el profeta. Dice Pablo que es más grande el que profetiza, ¿verdad? El que sirve como para traer el mensaje, ¿verdad? Es más, dice Dios que Él no va a hacer nada, absolutamente Dios no va a hacer nada, no va a mover su mano, sino antes lo anuncia por medio de ese servidor. ¿Verdad que sí? Y Pablo lo confirma y dice que es más grande aquel que trae el mensaje que el que hace sanidades, porque son servicios que nos brindan aquellos que tienen esas capacidades, esos dones. Pero bajo la ley, el servicio principal, el hombre consagrado, el más pegado a Dios, el servicio número 1 es el profeta. Dice Dios que Él no va a hacer nada sino antes usar ese servicio. Entonces, el segundo servicio delante de la presencia de Dios es el sacerdocio, que se requiere una pureza muy grande. Es más, dice uno de los salmos, dice, Señor, ¿quién entrará al lugar santo? ¿Verdad? Porque se requiere estar completamente consagrado. Para servir delante de Dios. A los profetas Dios los llama, ¿cómo los llaman las Escrituras? No dicen ellos, ¿verdad? Dice Dios de ellos, les dice Dios, mis santos. ¿Cómo les dice Dios? Mis santos profetas. Mis santos. No dice un hombre, el testimonio es de Dios. Y eso es lo maravilloso, ¿verdad? Que cuando Dios da testimonio de alguien. Y del sacerdocio dice que ninguno puede servir como sacerdote, o sea, ninguno puede darse esa honra, sino solamente aquel que es llamado por Dios, ¿verdad? O que es aprobado. Y que tiene que vivir bajo reglas estrictas desde su niñez. Porque se va a llegar el momento que ese hombre se va a jugar su misma vida para servirle al pueblo y entrar a la presencia de Dios. El otro servicio que se requiere, es más, la misma sociedad nos enseña, es el servicio del juez.
Que para que alguien aquí en la sociedad le den ese trabajo tiene que ser sin tacha. ¿Sí han escuchado eso, verdad, ustedes? Porque va a tener el trabajo de juzgar. Y tiene que ser irreprensible. Bueno, Dios agarra estos 3 ministerios que son los hombres más limpios, los hombres más puros, los conocedores de la ley de Dios, y los mete ¿cómo se llama al microscopio del Espíritu mismo de Dios. Para probarle a la humanidad que no hay ni siquiera un justo, ni siquiera uno, porque Dios todo lo maneja con pruebas. Esa es la regla de nuestro Dios, que todo asunto conste de ¿qué? 2 o 3, ¿verdad? Entonces, si vamos, dice Pablo, si vamos a acusar a la raza humana que todos están bajo pecado, necesitamos tener las pruebas y las evidencias de que así es. De que así exactamente es. Pero no de palabras nada más, con pruebas. ¿Verdad? Entonces, ahora, ¿qué nosotros necesitamos? Necesitamos ver la vida o examinar la vida de uno de los profetas. Porque Dios tuvo muchos profetas, pero no todos alcanzaron un estándar de conducta elevada delante de Él. Porque se requería agarrar al más limpio, ¿verdad? Al más puro, al profeta que haya alcanzado mayor santidad. Y la Biblia nos muestra que ese hombre fue el profeta Isaías. Y ese fue el que se atrevió a poner a toda la nación, los judíos, los conocedores de la ley, como dice Jesús, o como dicen los salmos, en Judá es conocido ¿quién? En Judá es conocido Dios. O sea, ese pueblo era el único que tenía el conocimiento, porque cuando Dios los reúne en el monte Sinaí, nomás la ley se la enseña a ellos. Nomás para ellos. No mandó Dios que se le enseñara a otros, ¿verdad? Entonces, si vamos a acusar a que toda la raza humana está bajo pecado, vamos a agarrar a los más limpios. No tiene caso agarrar a aquel que ya sabemos que no conoce nada de Dios. ¿O sí? Es tiempo perdido, ¿verdad? Que es más, uno mismo dice, ¿qué voy a andar perdiendo el tiempo con esa persona, hombre? Si vamos a agarrar a aquellos hombres que están al servicio del Altísimo. Aquellos que Dios mismo les dice, mis santos profetas. Hay que agarrar al más limpio, al más puro, y vamos metiéndolo. A ver qué tan limpio está. Son las cosas que Dios hace, pues. O sea, Dios todo lo hace. Dios no es ningún Dios, no es tramposo. Dios no es tramposo. No. Si Dios dijo en el Salmo 14 que Él miró sobre los hijos de los hombres, o sea, los examinó. Y al examinarlo dice que no encontró ninguno bueno. Y dice Pablo que lo que la ley dice, no lo dice para los gentiles. Lo dice para los judíos.
Vamos a ver la vida del profeta Isaías, miren. Isaías, el tema es bien sencillo, hermano. ¿Sabe una cosa? Tiene como propósito exactamente esto: probar que no hay abogado, que no hay licenciado, que no hay presidente, que no hay nadie que pueda decir que es limpio. Que no hay profeta, que no hay sacerdote, que no hay juez, y que solamente hay uno. Y no de palabras nada más, con pruebas también. Isaías capítulo 6, del 1 en adelante, mire lo que pasa. Vamos a comprender mejor la explicación de Romanos con esto. La explicación que Pablo le da a los romanos, donde dice que pone él bajo pecado a todos. O sea, dice Dios los puso a todos bajo pecado. Que no hay justo, no hay ni siquiera uno. Usted puede después leer porque Isaías va desarrollando ese tema, ¿verdad? Primero dice que es él. Luego dice que no nomás es él, que son todos. Dice esto, fíjese, lo que sucede, mire, cuando Dios, las visiones que Dios da, es una explicación, ¿no? Es un comentario. A Dios nunca le gusta perder el tiempo. Esa es la razón por la cual a nosotros nos aconseja que seamos como Él y aprovechemos el tiempo que nos da. Cuando Dios da una visión es para enseñar y orientar al hombre. Para enseñar y orientar al hombre. Y dice que este profeta tuvo, cuando murió el rey, tuvo una visión. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Dice que el Señor en la visión bajó ¿con qué? Con los serafines, porque ellos son los que están cerca de la presencia de Dios y son los que le dan la honra, la gloria y la alabanza. Entre ellos estaba Satanás. Ese es otro asunto. Con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, ¿qué decía? Por eso se cubrían. No nomás lo confesaban, sino que también hacían los seres celestiales. Toda la tierra, dice, está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Entonces dije, esa experiencia, fíjese, esa experiencia de escuchar la voz de esos seres celestiales que decían santo, 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 lo impactó tanto dentro de su espíritu que se dio cuenta de la condición en la que él se encontraba delante de Dios. Porque dice que la voz que decía santo, santo, santo hacía que se estremecía todo el recinto. Pero no nomás se estremeció ese lugar, sino que también él dentro de su espíritu se estremeció.
O sea, el Espíritu mismo le reveló, le tomó un rayo X dentro de su espíritu, y fíjese lo que llega a confesar después de tener esa experiencia. Dice, ay de mí, que soy ¿qué? Y sigue diciendo, dice, ay de mí que estoy caído. Estoy muerto, aunque el que me está mostrando la visión me dice que yo soy su santo profeta. Yo no me puedo sostener delante de su presencia, porque estoy caído, estoy muerto. Y luego más atrás dice, confiesa, y dice que la herramienta con la que él le servía a Dios estaba ¿qué? Estaban sucios sus labios, ¿verdad? Y era esa la herramienta que él utilizaba para dar a conocer los propósitos y planes de Dios, las promesas de amor de Dios para con sus criaturas. Pero ¿cómo se encontró delante de la misma santidad el santo profeta? Sucio, indigno de ser llamado santo como Dios lo llamaba. Estaba sucio. Dice, ay de mí que soy muerto, porque yo habito en pueblo. Dice, porque yo siendo de labios sucios, y habitando, no nomás yo, dice, y habitando entre la bola también de sucio. Y si usted lee todo, si usted se apasiona en esta noche, si Dios me concede apasionarlo, se va a dar cuenta que después, más adelante, dice el profeta, dice, y todos caímos. Y nuestras mejores acciones o justicias son como trapos de mujer menstruosa. Nuestras maldades nos arrastraron como el viento. No nos pudimos, o sea, nos caímos como la hoja y no nos pudimos detener. Nos arrastraron. Los deseos de nuestro corazón y nuestros pensamientos. Y dice todos, ¿verdad? ¿Sabe qué graves son esas palabras? También se llevó por delante al sumo sacerdote y a los jueces de Israel. Y todos, dice, todos caemos, el profeta, el sumo sacerdote, los hombres más puros y santos, somos como trapos de mujer menstruosa. Y no está hablando de uno que no conoce la ley, que no conoce los mandamientos del Altísimo. Está hablando del pueblo escogido de Dios, de aquellos que dice Dios que son su especial tesoro. ¿Sí lo ven? De un hombre que no podía jugar a ser profeta. No, ese hombre no porque, es que yo ya hablé, voy a decir otra cosa, a ver si Dios me la sostiene la palabra, no. Muchos se atreven, ¿verdad?, a andar jugando con las cosas de Dios. Él no podía andar jugando. Esta es palabra de Dios. Y así es, y así va a suceder. ¿Verdad? O sea, el servidor número uno de Dios está bajo pecado. Dice, él lo confiesa, pero lo tuvo que convencer el Espíritu Santo de Dios, porque así dice, ¿verdad? Que dijo Jesús que el Espíritu de Dios cuando venga iba a hacer esa misma obra en la vida de las personas. ¿Qué les iba a hacer? Cuando Él venga, dice, los va a convencer de justicia y de pecado. Porque esa es la maravillosa obra que hace el Espíritu de Dios en la vida de nosotros, los seres humanos. Porque muchas veces nosotros nos aferramos a que no, yo no soy como tú, yo soy más limpio que la misma limpieza. A su nombre. Es Dios.
es Dios. Y Pablo en Romanos agarró este tema muy bonito. Y yo hace muchos años le pregunté al Señor, ¿y cómo puedo yo comprobar que sí es cierto eso? Y sabe, a mí se me olvidó que le había preguntado a Dios esto, pero a Dios no se le olvidó. Y pasaron unos años y entonces vino el conocimiento y dije, wow, así le hizo Dios. Agarró a sus mejores siervos, los más limpios y más puros, y los metió al laboratorio. ¿Y cómo salió el profeta? Sucio. Y no crea que era cualquiera Isaías, Era un hombre verdaderamente celoso. Celoso y con conocimiento, porque muchas veces nosotros somos celosos y andamos celando cosas que ni siquiera se están bien. ¿Verdad? Dice Pablo. Dice, estos judíos son celosos, pero no tienen celo conforme a ciencia. O sea, no, el celo que tienen no está acompañado con el conocimiento de Dios. El profeta no, el profeta iba acompañado. ¿Sabe que el profeta fue el instrumento que Dios usó para hablarte de tu Salvador, de mi Salvador? Lo llaman a Isaías el profeta, ¿qué? Mesiánico. Él en el Espíritu contempló la muerte y la resurrección del Mesías, nuestro Salvador. Miró que lo sentenciaban a muerte, sin ser culpable. Pero que ese sacrificio nos iba a justificar gratuitamente. Él lo contempló en el Espíritu. Pero vamos a ver ahora, cuando Dios mete al sumo sacerdote, aquel que sí era ese hombre sí era la santidad viviente, con pruebas. Ese hombre sí era limpio, era santo, conforme a los mandamientos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ese hombre se metía a la misma presencia de Dios y salía vivo. Esa era la prueba de que ese hombre sí estaba limpio, porque salía vivo. Porque salía vivo. Y no podía andar jugando tampoco a ser un religioso. Porque si ese hombre jugaba a ser religioso, ese sí la iba a pagar la consecuencia. La tenía que pagar. Y el que alcanzó una pureza más grande que todos los sumos sacerdotes que fueron ungidos por el aceite santo, que Dios mandó que se hiciera lo más especial para ellos, fue Josué. Dice el Salmo, ¿verdad? Y lo cantamos. Jehová, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Te habla de qué tan estricto era, ¿verdad? ¿Verdad que sí te habla? Te habla de los requerimientos que se necesitaban para que este hombre que tenía ese oficio tan hermoso pudiese entrar a la presencia. Que las exigencias porque al santuario ¿quién entraba? El único que entraba, ¿quién era? ¿Quién el que entraba? Uy, era tan peligroso ese lugar, hermano. Y le dijo Dios, dile por favor a Aarón que no se ande metiendo a cada rato, ¿verdad? Le dijo Dios a Moisés, dile que no se atreva a que porque yo le doy permiso que se quiera meter sin permiso y andarme buscando ahí, porque se murieron 2 muchachos. Se murieron los 2 hijos. Por no sé qué les pasó por la mente, pero, ¿verdad? Se atrevieron, ¿verdad?
Pero pagaron duro su atrevimiento, lo pagaron caro. ¿Podía entonces el sumo sacerdote atreverse a meterse nomás así? A su nombre, hermanos. Usted me dice, hermano, porque no le entiendo muy bien al reloj. Usted me dice así, 5 minutos. En 5 minutos le paramos. En 5 minutos vamos a Zacarías, así bien de rápido, hermano. Zacarías 3:3, mire. Ahí ustedes investigan lo del juez, a ver a dónde Dios lo mete, cómo sale, cómo lo metieron, cómo salió, qué dijo. Dice que le mostró, ¿verdad? Otra visión viene, ¿verdad? Viene otra visión. ¿Quién la tiene? El profeta. El profeta, fíjese, el profeta ya vimos, ¿verdad? Que el profeta que tiene visiones y da a conocer los propósitos y los planes de Dios a los seres humanos, ya lo miramos que está sucio. Pero le dice Dios, mira, no nomás tú ahorita vas a ver lo que está sucediendo con aquel, el otro que también está a mi servicio. Te lo voy a mostrar. Dice, me lo mostró y dice que estaba a su mano derecha, ¿quién? El querubín grande protector que le llaman Satanás. ¿Para qué? Para darle unos abrazos, unos cariños, unas caricias. Para acusarle de qué. ¿De qué lo iba a acusar? De sus faltas. Para acusar al hombre más limpio delante de Dios. Y dijo Dios que estaba mintiendo el diablo. Le dice, que sí estaba bajo pecado, que no era digno. Sacaron su espíritu y lo trasladaron a la misma presencia de Dios y lo contempló allá, que las ropas, las espirituales, su conciencia, estaba como un hombre que vive en la calle, un homeless. Aquel que lo vestían de ropas de galas. Aquel que llevaba la mitra, o sea, una ropa confeccionada directamente del mismo Padre Celestial. ¿Verdad? Sus ropas en el mundo terrenal estaban limpiecitas, en el mundo terrenal, en el mundo físico, las exteriores. Estaban exactamente como Dios le había ordenado que se vistiese para ministrar delante de Él. Y cualquiera que no tuviera la visión para mirar lo profundo y el corazón y la conciencia de los hombres se puede equivocar, ¿verdad? Pero Dios lo trasladó directamente delante de su espíritu. Y dice que lo contempló con unas vestiduras viles. Estaba sucio. No era digno. Entonces ya van 2, con eso es suficiente, ¿verdad? Oiga, yo le hago una pregunta en esta noche. Si estos hombres que eran considerados directamente de Dios, santos, limpios, sus siervos, fueron encontrados sucios, ¿cómo estaría la vida de usted y la mía? ¿Cómo estaba la vida de los gentiles? ¿Cómo estaba su vida, hermano? ¿Cómo estaba mi vida? Pero dice Pablo que no era nomás esa condición de ellos, ¿verdad? Porque dice que el profeta los miró como un montón de huesos secos. Ahí estaba el profeta
el sumo sacerdote, los jueces y toda la crema y la nata de la religión judía, caídos. Y los gentiles, ni se diga. Dice Dios, ¿para qué vamos a perder el tiempo con estos? Vamos a meter, hay que ver con estos, a ver si verdaderamente, si estos salen sucios, aquellos. Si estos dan asco, con aquellos me vomito. ¿Verdad? A su nombre, hermano. ¿Sabe quién es el otro? Es Job, el juez. Job impartía justicia en sus tiempos. Por eso dice que no, por eso el testimonio de Dios dice que no había hombre como él. Se lo dijo al diablo, porque el diablo es el que acusa. Y se lo dijo al diablo y dijo el diablo, vamos a ver si es cierto. Pero sí salió como dijo Dios, ¿verdad? Pero en la paliza que el diablo le puso a Job, Job se acordó de su juventud y se dio cuenta que por más justo y por más buen testimonio que alcanzó delante de Dios, no le alcanzó. Pero Dios lo consuela y le presenta el verdadero justo, ¿verdad? Y es por eso que Job llega a confesar, porque tiene una visión y dice, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor, o sea, yo estoy caído y estoy hecho pedazos. Sus amigos le fueron a presumir que eran unos teólogos y le dijeron, tú sabes esto y aquello. Le dijo Job, yo sé todas esas cosas, ya las sé. Lo único que no sé es cómo el hombre se puede presentar justo delante de la presencia de Dios. Eso yo no lo sé. ¿Cómo puede presentarse? ¿Cómo el hombre se puede justificar delante de su Creador? ¿Cómo? Sabiendo Dios esa necesidad, le da la visión a Job y lo mira a nuestro Señor, lo mira que muere, que resucita. Y dice él, yo sé que aquel que va a pagar por este pecado mío, vive. Y se fue con la esperanza de que sus ojos lo iban a conocer, a mirar. Ese es el único ser limpio, ¿verdad? El que le mostró Dios en la visión a Job. Que la muerte le iba a hacer la guerra, lo iban a matar, pero no iba a tener poder sobre él. Que iba a resucitar. Lo consoló, ¿verdad? Y ese es el consuelo nuestro. Que aunque nosotros hemos hecho lo malo, Cristo es nuestro consuelo. Amén. Esperanza de vida eterna. Hermanos, Dios les bendiga. Les voy a rogar que se pongan sobre sus pies. Gloria a Dios. No sé, mi hermano, si va a hacer el llamado o aquí le paramos.